Cuando hice el video acerca de la obra de teatro Habitación Macbeth de Pompeyo Audibert, si no lo recuerdan les dejo aquí el link a ese video. Si lo repasan van a ver que al minuto 30:08 segundos leo un texto de curaduría, le llamé yo en aquel momento, donde Audibert habla, a partir de su versión de Macbeth, acerca de lo que es su concepto teatral, artístico, al que él da el nombre de El piedrazo en el espejo. Bueno, me interesó lo suficiente ese texto que les leí en ese video, como para ir a comprar el libro que publicó Pompeyo Audibert, titulado precisamente El piedrazo en el espejo, teatro de la fuerza ausente. Después también es interesante repasar qué es lo que significa ese concepto, fuerza ausente. El libro es bastante ecléctico, por de pronto está escrito hasta cierto punto en colaboración. Los capítulos principales los redacta Pompeyo Audibert, pero muchas de sus ideas son completadas en capítulos anexos por otras figuras. Se entiende que gente vinculada a Pompeyo, que lo conoce bastante cercanamente. Entre ellos tenemos a Andrés Mangone, Natalia Torrado, Nara Mansur. Entiendo que son docentes de teatro, estudiosos. El libro, como les decía, contiene varios ensayos que dan cuenta de esta noción a la que Audibert nomina El piedrazo en el espejo. Hay algún reportaje extenso que se le realiza a él. En fin, el libro viene con imágenes propias de ensayos, de talleres que se dan al interior del Espacio del Cuervo, fundado por Audibert, y también contiene, finalmente cerrando el libro, el guión de la obra Edipo en Ezeiza, propia de Pompeyo Audibert. Pero de este libro a mí lo que me interesa compartirles, por ahora al menos, es nada más que el capítulo 1, el cual, bueno, lo voy a leer, lo vamos a ir comentando a medida que avancemos la lectura. No es muy largo y me parece que ofrece una mirada bastante actual y bastante en consonancia con lo que venimos tratando en los últimos videos que hemos venido subiendo en este canal. El capítulo 1, que escribe, de hecho, Pompeyo Audibert, les dije que hay otros capítulos accesorios que escriben otras personas. Este capítulo se llama El piedrazo en el espejo, poética política. A lo largo del capítulo vamos a ver que habla mucho de teatro, ¿no? Es su disciplina principal. Pero también está hablando del teatro en función de su poética, y es por ahí que me gustaría que encaremos este texto. En definitiva, no pensemos tanto en términos de lo que refiere exclusivamente al teatro como disciplina, sino a la poética, que más tarde, más temprano, si hablamos de una poética, estamos hablando de todas. Y en este caso, de lo que se ocupa este capítulo es de la poética política. Pompeyo Audibert dice: el teatro activa en una asamblea metafísica un nivel de percepción y de producción sagrado, lo desoculta, y con ello plantea a la vez la existencia de otra naturaleza humana, justamente aquella que el poder histórico viene a lapidar con su unidimensionalidad y con todos sus mecanismos alienados. Esa naturaleza primordial que en su momento estableció al hombre como tal y desató incluso la posibilidad de abrir el plano histórico, que después habría de lapidarla, es la capacidad de creación poética, manifestación nostálgica de las facultades perdidas del ser en su encrucijada temporal, lenguaje universal creador capaz de desatar parentescos secretos del aire y la sangre, de abrir dimensiones dorsales de la identidad, de relacionar todo con todo en un punto radial de encaje. Se trata de un poder que se manifiesta en el hacer y en el percibir,
una capacidad de expresión de fuerzas originarias que, puestas a operar teatralmente, digo yo poéticamente, nos conectan a un sentimiento de otredad, de vacío, de plenitud, a una extraña y familiar sensación de ya haber sido, a otra percepción del tiempo, el espacio y la presencia. No olvidemos, digo como nota de color, esa familiar sensación de ya haber sido, que dice aquí Audibert, remite a aquella idea que rescató Roland Barthes respecto de la fotografía, ¿no? Barthes decía que el aura de la fotografía es el esto ha sido. Prosigo. Esta capacidad de percibir y crear por fuera de los modos de producción que el poder establece debe ser señalada como lo verdaderamente humano, como su sentido de base. Por eso es política y revolucionaria la posición del actor y de cualquier acto artístico, porque va contra el mito histórico, lo revela como construcción ficcional, le cuestiona su pretensión de naturaleza humana, lo confronta con su impostura, le opone un acto artificial de una entidad superior a su sentido aparente, y al hacerlo revela la existencia de una estructura vital originaria, subyacente, que en medio del desquicio funeral histórico permanece, la fuerza ausente. Es decir, a esto él nomina la fuerza ausente, a una política. La fuerza ausente es una política que enuncia la posición del actor, del poeta, lo revela como construcción ficcional, le cuestiona su pretensión de naturaleza humana, lo confronta con su impostura, le opone un acto artificial de una entidad superior está diciendo, a su sentido aparente, y al hacerlo revela la existencia de una estructura vital originaria, y sigue. Bueno, me interesa de este párrafo varios puntos, ¿no? Advertamos que Pompeyo Audibert responde a un pensamiento de izquierda. Más tarde ya vemos alguna connotación, algún guiño a Barthes. Más tarde vamos a ver que se apoya mucho en Deleuze. No obstante, él piensa en términos trascendentes, piensa en términos de entidad superior a un sentido aparente, todo lo cual me hace que me resulte muy interesante este discurso. También me interesa el tema de cuando menciona el mito histórico, que la pone en cursiva esa frase, mito histórico, y que me hago una nota mental, es algo, el tema del mito y de la reactualización del mito que me interesa que veamos pronto en algún próximo video. Prosigo con la lectura. Un teatro que da por cierta la realidad aparente y que solo la imita es un teatro capturado políticamente, aunque su discurso se oponga al poder, ya que cede sus órganos a la maniobra representativa del plano histórico del que surge, traicionando su mandato sagrado de desenmascararlo. El extraordinario fenómeno poético y paranormal de actuar sería aún más perturbador y revelador de la naturaleza metafísica del teatro si la noción no estuviera copada por la idea de personaje, entre comillas, parapeto referencial de fantasía histórica que funciona como dique de contención hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, de fuerzas sagradas, repite, que, si no fueran desvirtuadas, encapsuladas y alienadas por su referencia ficcional, radiarían su influjo más allá del espejo y harían su jugada subversiva en el frente histórico. Vamos, que para ser de izquierda una persona que está pensando en términos de fuerzas sagradas, me parece por de pronto muy interesante, ¿no es cierto? Continúa. Hay un dramaturgo que nos da ejemplos precisos y despiadados de una posición no representativa de la actuación y de la escena, donde el personaje está perdido y sin coartada. Beckett. En general, las dramaturgias solo aportan calcos psíquicos y remedios de identidades convencionales que se deben al relato histórico que las parió para afirmarse. En la medida de lo posible, vayan pensando, articulando, asociando esto que se dice
Con lo que hemos dicho en el video anterior acerca de esta novela de Juan José Becerra, la interpretación de un libro, pensemos el audiolibro que estamos confeccionando desde hace un tiempo acerca de la novela La creación de Ricardo Monti. Empecemos a pensar cómo se construyen, cómo han sido, por ejemplo, remitiéndonos a Monti, esos personajes, esas historias, ¿no? Cuánto, en qué medida se relacionan, se asocian con esto que está diciendo aquí Audibert. Prosigue Audibert. ¿Quiénes somos realmente los que actuamos y qué circunstancia del hombre representamos? Esto lo podemos llevar a cualquier tipo de actuante, ¿no? O sea, tal sea un actor teatral sobre un escenario, también un novelista, un cuentista, un poeta. ¿Qué circunstancia del hombre representa aquel que crea desde lo poético, lo literario, lo artístico? Se sigue preguntando, ¿el realismo o el naturalismo no serían la prueba de que nos hemos perdido en nuestra propia ficción? Nos hemos creído el paisaje de convención que construimos como fachada para no avanzar en la conciencia de que venimos de la muerte y vamos a la muerte todo el tiempo. De hecho, creo que construimos ficciones Netflix sobre gente que parece ser inmortal al margen de los que mueren. ¿Sí? Siempre alguien, para que alguien sea inmortal, otros tienen que morir, ¿no? Y en función de un espectador que da la sensación de que se considera inmortal. Continúo. Para no darnos cuenta de que somos parte de un sistema metafísico teatral que ha sido clausurado, abducido por una fuerza centrípeta y unidimensional de naturaleza histórica que lo redujo a parapeto. En vez de abismar al hombre a su dimensión radiante, lo reduce a su compulsión psíquica autorreferencial, teatro de living, coartada de clase. ¿El teatro no será entonces, por el contrario, la máquina que desoculta al ser, al revelar como ficcionales y relativas las identidades con las que nos recubrimos? Por algo en la época de Shakespeare, la iglesia no permitía que los actores fueran enterrados en el camposanto bajo la cruz. ¿Qué tenía que hacer ese esqueleto subversivo bajo el escenario de Dios? Sí, seguramente el dato histórico existe, esto de que los actores no se les permitía ser enterrados en camposantos. Bueno, será que también durante mucho tiempo la iglesia, o parte de la iglesia al menos, nunca le reconoció a Shakespeare su contenido teológico, ¿no? Al interior de sus obras, quiero decir. Sigue Audibert. El teatro es una fuerza de choque, compite con la iglesia y con cualquier poder constituido o institucionalizado. De ahí que sea triste asistir al teatro comercial. Allí las fuerzas teatrales se han puesto al servicio del poder, funcionan como espejo narcisista de una clase social fetichista y degenerada que se cree inmortal. Bueno, lo que acabábamos de decir con antelación. De que compita el teatro y la poética con la iglesia, yo no estoy tan seguro. Sí, sí, tal vez reducimos el concepto iglesia a lo meramente institucional. Hoy por hoy, me parece que ya tampoco. Alguna data tengo de eso, pero todavía es prematuro hacer público. Si Dios quiere, pronto podremos dar cuenta de vínculos que se están propiciando entre lo eclesiástico y lo artístico. Y no como teatro de living, ni como retablo, ni como coartada de clase. Un día vamos a hacer también, me parece que hay una historia de relación interesante que transparentar, la relación iglesia-arte. Sigo con la lectura de Audibert. No obstante, es interesante ver a veces cómo algunas obras comerciales recalcitrantes son perforadas poéticamente por algunos actores, actrices, que desbordan los cauces alienados de sus papeles, dando ejemplos maravillosos del poder poético de la actuación, haciendo peligrar los marcos institucionales e ideológicos de su teatro y llevando la escena a una crisis de sentido que la torna válida. Pero son casos aislados y esporádicos, finalmente fagocitados por el espejo y puestos a servir nuevamente en su monstruoso plan de consistencia.
A es igual a A. Me gusta mucho tu manera de decirlo. Cabe aclarar que cuando hablamos de naturalismo y de realismo, entre paréntesis, escuela americana y soviética, que son las que dominaron nuestra escena hasta los años 70, en este sentido sí se está, ahora sí entendamos que se está refiriendo a lo estrictamente teatral, no nos referimos a esas escuelas en el sentido de sus orígenes, antecedentes y contextos históricos, donde fueron el soporte de expresiones teatrales muy valiosas, más allá de que se puedan plantear legítimas discusiones en relación a que su irrupción en nuestro panorama teatral vino a clausurar tendencias autóctonas fundamentales, como el circo criollo, el sainete y el grotesco. Me parece muy importante de destacar esos detalles que encuentra Audivert, ¿no es cierto? Digo, un pensamiento marxista exigente, ¿no? A veces el pensamiento marxista me parece, en términos generales, lo que yo vengo un poco reclamándole a lo largo de estos videos, es que es medio acomodaticio o comodón, ¿no es cierto? No se autoexige, incluso incorporando nociones que superficialmente y en la modernidad se les plantean como extemporáneos. Prosigo con la lectura. Cuando hablamos de realismo y o naturalismo, nos referimos en cambio a su espectro actual, a su calco abominable, a ese teatro espejo burgués decadente que se ha ido constituyendo en su reemplazo, bajo su misma denominación, que hoy ya no es signo de innovación estética ni de impulso político, sino que por el contrario se ha convertido en la estrategia de representación privilegiada para la perpetuación patológica de un discurso de clase cristalizado y decrépito. Y puebla hoy transversalmente las carteleras. ¿Esto saben a qué me recuerda? A esa imagen que creo que todos los que vimos un poco de teatro tenemos ya muy pregnante. Teatro de vanguardia, teatro moderno, teatro alternativo, termina siendo una chica abrazada a una muñeca rota de goma, sucia, arrastrándose por el escenario, lo que hace que para el final de la obra siempre termine con sus medias de seda rasgadas. Desde los años 60 se viene viendo esa escena en experiencias teatrales under, vanguardistas, psicobolches. Continúa Audibert. Nos referimos a la operación política encubierta que supone su existencia actual, a sus dramaturgias, procedimientos, formaciones y producciones, a su modelo transcultural, a la desvirtuación de las fuerzas teatrales que supone su imperio. Dramas de corte psicológico, comedias de enredos, de alcoba, obras sobre sexo, compulsiones, etapas de la vida, tiernas, sensibleras, emotivas, patológicas, patéticas o heroicas circunstancias dramáticas de una clase social hechas teatro de living para activar catarsis en esa misma clase social que paga la entrada y se solaza. En fin, a su circuito cerrado sobre sí mismo, a su fórmula burguesa endógena y epiléptica. Esos lenguajes tradicionales, entre comillas, nacieron en una época en la que la burguesía estaba en plena expansión histórica, en su etapa fértil de prolificidad, y por lo tanto dejaba ir a sus hijos recién nacidos a hacer de las suyas mientras no se alejasen demasiado de su seno. Hoy, en cambio, en su derrumbe, los necesita de alimento para autoafirmarse y menguar su debacle. Cabe preguntarse entonces si estos lenguajes no tienen una debilidad de origen que los vuelve presa fácil de semejante devenir, si no fuera siempre de un modo u otro concesivos con ese frente histórico que los parió, si no tuvieron en el fondo siempre una esperanza en él. Por otra parte, cuando hablamos de poética teatral, no nos referimos a la poesía de las palabras, ni al evidente destello poético de la actuación en cualquier circunstancia, o al sentido remanente inclasificable que se desprende de los sustratos de la teatralidad, por más convencional que sea su factura, sino algo más consciente, a una posición a la que se puede aspirar desde la operación de producción misma,
Dice aquí Audibert que cuando él habla de poética teatral, no se está refiriendo a la poesía de la palabra. Bueno, no está en sus intenciones evidentemente hacerlo, lo que me parece a mí no nos impide hacer establecer esa analogía. ¿No? A nosotros que particularmente nos interesa lo poético, lo literario, las palabras, lamento si Audibert viera este video y siente que lo estamos parasitando, bueno, lamento, digo, a nosotros nos sirve. Se abre un pie de página que no pertenece lo que está en ese pie de página a Pompeyo Audibert, sino a Natalia Torrado. ¿Y qué dice? En este sentido, el problema de los teatros actuales que no cuestionan sus modos de producción parecería ser el confundir la poesía con un embellecimiento superficial del lenguaje que no lo interpela en tanto tal ni lo pone de manifiesto como borde existencial. Claramente, pero además es así, insisto, bueno, nos sirve a nosotros trabajadores de la palabra, porque lo mismo ocurre con la palabra discursiva, con la poesía de palabras. También en la poesía moderna actual se está confundiendo el embellecimiento superficial del lenguaje que no interpela al propio lenguaje, que no lo pone de manifiesto como borde existencial, como dice la autora, que no sobrepone lo metafórico a lo alegórico, que lo vuelve meramente decorativo, porque, perdón, me parece que me estoy adelantando al análisis a lo que ya he leído. Vamos de nuevo desde el pie de página. En este sentido, el problema de los teatros actuales, que no cuestionan sus modos de producción, parecería ser el confundir la poesía con un embellecimiento superficial del lenguaje que no lo interpela en tanto tal ni lo pone de manifiesto como borde existencial. Y la metáfora con la alegoría, con la comparación o con alguna figura retórica meramente decorativa, expropiándole así su naturaleza escrutadora, su ser perturbador y refundador de nuevas realidades. Bueno, ahora sí, me adelanté un poquito en lo último respecto de mi interpretación, traten ahí de acomodar las ideas. Igual creo que lo que se expresa es bastante claro, ¿no? Sigue la nota de página. En cambio, aquí, cuando hablamos de poética, hablamos de la vacilación del sentido aparente y de la suspensión de su universo de referencia para el advenimiento de una nueva valencia, de una referencia que ya no es la del mundo tal como lo concebimos a partir de un código establecido, sino la que corresponde a un mundo anterior, que en términos lógicos precede al establecimiento de un código, en tanto que esta valencia es creada in situ por el mismo procedimiento teatral. Sí, insisto que no es exclusivo de lo teatral. En todo caso, ¿cuál es el in situ del texto poético o de cualquier otro tipo de manifestación artística al margen de lo teatral? Y ese in situ es lo aurático, que no sé si se halla tanto en una dimensión espacial como sí temporal, ¿no es cierto? Sigue el pie de página. Esta nueva referencia abre la posibilidad de un mundo nuevo o de mundos posibles que además se agregan al mundo actual y lo transforman. Sus efectos son la indiscernibilidad y el sobrecogimiento de la interpretación, para mejor dar con la sospecha existencial, en la que el sentido comienza a reverberar en direcciones imprevisibles. Recordemos a los filósofos de la sospecha, ¿no? Teníamos a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche, a Sigmund Freud, en ese orden o en cualquier otro, tengo entendido. Así, es consustancial a la poética teatral el ejercicio de la imaginación, justamente en la medida en que a partir de estas resonancias la imaginación se dispara y se libera con el fin de crear cada vez el nuevo universo al que la operación poética pertenece. Sí, pero ojo, que hemos llegado a tal estado de cosas que tenemos que volver a redefinir el concepto de imaginación. Hoy la imaginación como fuerza evolutiva, mental, humana, fue reemplazada por la imaginería. La gente cree que imaginar es llenarse de imágenes. En todo caso, imaginar es construir imágenes.
no haciendo collage tampoco, construir imágenes desde la nada misma, ¿no? Finaliza la nota de página. La operación, una vez efectuada, exige y despliega al mismo tiempo un universo sin antecedentes en el que funda las formas de su pertenencia, e impugna, por lo tanto, la suposición de un único universo dado. Impugna la suposición de un único universo dado. Vamos que para ser marxistas de izquierda me parece un paso adelante notabilísimo. Esto lo firma Natalia Torrado. Entre paréntesis dice, a partir de la noción del concepto de metáfora elaborado por Paul Ricoeur en La imaginación en el discurso y en la acción, de 1988. Volvemos al punto donde se nos condujo este pie de página y ya cerrando la nota escrita por Pompeyo Audiver dice, nos referimos a la condición enmilagrada que puede alcanzar el teatro a través de una forma de producción que implica a los cuerpos, al espacio y a la palabra en una relación conectiva deseante, sin jerarquías, que produce en un punto de encaje técnico-artístico fusiones de signos, proposiciones y circunstancias de una naturaleza metafísica que así se activa y representa, floraciones autónomas y misteriosas, extrañas y familiares a la vez, surgidas de una política de representación existencial que llamamos el piedrazo en el espejo. Una condición enmilagrada, ¿no? Una condición emparentada con lo milagroso, de naturaleza algo propio de la naturaleza metafísica, dice el autor. Yo celebro la apertura de un pensador proveniente de la izquierda, posiblemente marxista, a consideraciones que siempre se han sospechado de religiosas, casi diría que por lo tanto de derecha. En otro capítulo también escrito por el mismo Pompeyo Audibert, trata la relación entre lo sagrado y lo profano, de lo que él deduce una poética subversiva. Bueno, por ahora me parece que este video se hizo lo suficientemente extenso. Si les interesa lo podemos analizar en un futuro video. En fin, mis queridos contertulios, espero que les haya agradado este video. Entiendo que con estos últimos videos el canal ha estado dando un giro respecto de sentidos de tratamiento de temas. Ya vamos a volver a un formato más clásico, más tradicional de este canal. Vamos a ver si empezamos otra vez a dejar de pensar tanto y a leer más. La estoy dejando servida para que me digan, ves que sos un parásito de la literatura. No importa. Ladran Sancho, señal de que cabalgamos, era. En fin, me despido ya hasta el próximo video. Como siempre deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.